Rosa 738 Multimedias presenta El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Un viaje breve pero profundo al instante en que Dios rompió el silencio de los siglos y la historia cambió para siempre. Un programa que revela lo oculto, ilumina lo eterno y despierta asombro ante el mayor misterio. El nacimiento del Rey que vino a transformar el mundo. Bienvenidos a esta nueva inmersión en las ideas que nos marcan. Hoy vamos a investigar un momento que, parece casi un error en el guión de la historia. Un error de cálculo, exacto. Imaginen esto. El plan más grande del universo se pone en marcha. El momento que cambiará todo para siempre. Pero el memo parece que se envió al lugar equivocado a la persona equivocada. Sí. Nuestra fuente para desenredar este misterio es un capítulo del libro El silencio que partió el mundo, de Patricio Molina Rodríguez. Y lo que queremos entender es por qué el evento más grande de la historia ocurrió en el rincón más pequeño, más insignificante del mapa. Un pueblo llamado Nazaret. Es que esa es la primera pista, ¿no? O sea, la elección del lugar no es un detalle secundario, es el titular. Totalmente. Es como si desde el primer segundo se nos quisiera dejar claro que, las reglas del juego del cielo no son las nuestras, que la verdadera grandeza, la que cambia la historia, no se encuentra en los palacios, sino precisamente donde nadie está mirando. Totalmente. Y cuando uno ve los datos duros, la idea se vuelve todavía más impactante. El libro nos da una imagen muy clara de esa Nazaret del siglo I. Sí. Pensemos en esto un segundo. La población era de entre 150 y 400 personas. Hay menos gente ahí que la que encontraríamos hoy en una sala de cine. Es increíble. Era un puñado de casas, unas 50 o 100, construidas en terrazas sobre una colina, sin calles de verdad, solo senderos de tierra. Y su reputación era pésima. Hay una escena famosa en la Biblia donde un hombre, Natanael, cuando le dicen que el Mesías viene de ahí, suelta una pregunta que es casi un chiste. Sí, es buenísima. Era un lugar tan irrelevante que ni siquiera aparece, por ejemplo, en los registros del Antiguo Testamento ni en los del historiador Josefo. Para el mundo, Nazaret simplemente no existía. Claro. Y lo increíble es el contraste. No estamos en Roma, ni en Atenas, ni siquiera en la capital regional, Jerusalén, con su templo imponente. Claro. Muy cerca estaba Séforis, una ciudad grande, helenística, llena de cultura y poder romano. La pregunta es, ¿por qué ignorar todos esos centros de influencia y elegir el lugar más humilde posible? Es una pregunta válida. Pero desde la perspectiva teológica del texto, la elección es deliberada y es la clave de todo. Al elegir un lugar sin ningún prestigio humano, sin poder, sin riqueza, el mensaje es que la gloria de lo que va a suceder no puede atribuirse a nada humano. No hay competencia. Si fuera en Séforis, por la influencia romana, pero en Nazaret, la única explicación posible es la intervención divina. Entiendo. Era, como dice el autor, el lugar perfecto para que la gracia irrumpa sin competencia humana. La respuesta de Dios a la pregunta de Natanael es un rotundo sí. De aquí va a salir todo lo bueno. Ok, entonces el escenario es este pueblo que es básicamente la definición de irrelevante. Uno pensaría que para compensar, la protagonista tendría que ser alguien de la realeza. No. Una princesa secreta o algo así. Claro. Pues ahí es donde la historia nos da otra sorpresa monumental. La persona elegida es una joven llamada María, o Miriam en hebreo. Y tenemos que hacer un esfuerzo por quitarle todas las capas de pintura renacentista para ver a la persona real. A la joven de verdad. Exacto. Según los historiadores, tenía entre 13 y 16 años. Es que eso es increíble. A esa edad, hoy en día, las preocupaciones son los exámenes, los amigos, y a ella le están por entregar el destino del mundo en una conversación. Exacto. No era una niña, claro. En esa cultura ya era una mujer joven, con responsabilidades, ya estaba comprometida para casarse. Pero era una campesina de un pueblo olvidado. No era teóloga, no venía de una familia importante, para nada. Su nombre Miriam era súper común, probablemente en honor a la hermana de Moisés. Pero aquí viene un detalle fascinante que menciona el libro.
La raíz de su nombre es ambigua. Puede significar amada, pero también tiene connotaciones de rebelde o elevada. Vaya, nunca lo había pensado así. El hecho de que su nombre signifique amada y rebelde al mismo tiempo es como un resumen de toda la historia. Precisamente. Una rebelión que nace del amor. Exacto. Es una joven humilde que será elevada. Una sierva amada cuya obediencia va a ser el acto de rebelión más grande contra las expectativas del mundo. Su propio nombre es una profecía de su destino. Era común pero fue escogida. Era pequeña pero fue engrandecida. Y aquí el libro, desde una perspectiva teológica muy clara, enfatiza que su elección no fue por algo que ella tuviera o hubiera hecho. No es que fuera la mejor del pueblo. Ese es el concepto de la gracia soberana. La idea es que María no fue escogida por ser perfecta. Fue, en una sola palabra, agraciada. O sea, es la receptora de un regalo. Exacto. Ella es la receptora de un regalo inmerecido. No es la que genera la acción, sino la que la recibe. Su fe, por supuesto, es un modelo increíble, una fe sencilla y profunda, pero el punto central es que su pequeñez, su normalidad, no fue un obstáculo. Al contrario. Al contrario, fue el lienzo perfecto para que la grandeza de Dios se manifestara sin la interferencia del orgullo humano. Entonces tenemos el lugar más común con la persona más común. Y en medio de esa cotidianidad, del polvo de Galilea, de una casa sencilla, irrumpe lo eterno. Llega el ángel Gabriel. Y no es un ángel cualquiera. Gabriel es el mensajero de los grandes momentos de la historia de la salvación. Es el mismo que le explicó al profeta Daniel las visiones sobre el futuro. O sea, cuando Gabriel aparece, es porque algo grande va a pasar. Es porque la historia está a punto de dar un giro definitivo. Pero la forma en que llega es igual de importante. El Evangelio de Lucas dice algo muy simple y profundo. Y entrando el ángel a donde ella estaba. No dice que el cielo se abrió con trompetas en el templo de Jerusalén, dice que el ángel entró a su casa. La eternidad invade una cocina pobre. Esa imagen es de una potencia increíble. Es la humildad de Dios hecha escena. Y entonces viene el saludo, que lo cambia todo. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Fíjate que no la llama por su nombre, María. Cierto. La llama por su nueva identidad, por lo que Dios ha hecho en ella. Muy favorecida. ¿Qué significa exactamente eso? Porque suena un poco abstracto. El término original en griego es kecharitomene. Es una palabra muy específica, muy difícil de traducir. Significa algo así como tú que has sido y permaneces completamente llena de gracia recibida. No es un favor que ella se ganó. No, es un estado en el que fue puesta. Es un regalo que la define por completo. Por eso su reacción es tan humana y tan lógica. El texto dice que se turbó. Se asustó del ángel. No es solo miedo. La palabra sugiere una agitación profunda, una confusión interna. Es como si le dijeran algo tan grande sobre sí misma que no puede procesarlo. Como un ¿por qué a mí? Es el síndrome del impostor a nivel cósmico. Es ese sentimiento de ¿por qué a mí? Deben haberse equivocado de persona. No es orgullo. Es la reacción genuina de alguien humilde. Y después de ese saludo que la deja en shock, viene el anuncio que conecta todas las promesas de la historia. Gabriel va directo al grano. Sí. Vas a concebir y dar a luz un hijo. Punto 2. Le pondrás por nombre Jesús. Punto 3. Será grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Y punto 4. Heredará el trono de David y su reino no tendrá fin. Y cada una de esas frases es una bomba de relojería teológica. Son ecos directos de las profecías de Isaías, de Samuel, de Daniel. Todo el plan de siglos, todas las esperanzas del pueblo de Israel están convergiendo ahí. En esa conversación, en esa casa. En esa casa humilde, con esa adolescente. Ante esa avalancha de información que es para que a cualquiera le explote la cabeza, ella hace una pregunta muy lógica. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, soy virgen, ¿cómo va a pasar esto? Y ojo, es clave no confundir su pregunta con la de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Ah, claro. A Zacarías, el ángel se le había aparecido antes, y él dudó. Su pregunta fue de incredulidad. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Y el ángel, de hecho, lo castiga, dejándolo mudo. La pregunta de María es distinta. Es muy diferente. Ella no duda de que vaya a pasar, ella cree. Su pregunta es sobre el cómo.
sobre el método. Es una pregunta de fe que busca entender, no de incredulidad que exige pruebas. Y la respuesta de Gabriel abre la puerta al misterio más profundo de la fe cristiana, el de la encarnación. Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Exacto. Y aquí entramos en un terreno que desafía nuestra lógica. La teología cristiana, específicamente en un documento antiguo llamado la Confesión de Calcedonia, intenta explicar esto. Que suena muy técnico. Suena muy técnico, pero la idea es fascinante. A ver, aterricemos esa idea, porque es densa. ¿Qué significa eso en la práctica? Imagina que es como un software increíblemente complejo. El software divino, eterno, que por primera vez se instala para correr perfectamente en un hardware completamente humano. Ok. Pero sin que el hardware deje de ser humano ni el software deje de ser divino. No es una mezcla, como si mezclaras agua y aceite. Es una unión perfecta de dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona. Un momento. Si el Hijo de Dios es eterno, ¿significa que él era consciente de todo esto mientras estaba en el vientre de María? ¿O era un bebé humano en todos los sentidos? Me cuesta entender cómo funcionan esas dos naturalezas juntas. Esa es la pregunta del millón y el corazón del misterio. Lo que la teología afirma es que Jesús no comenzó a existir en el vientre de María. El Hijo de Dios es eterno. Ok. Lo que sucede en la encarnación es que ese Hijo eterno asume o toma para sí una naturaleza humana completa. Así que sí, era un bebé humano en todos los sentidos, con un ADN de su madre que crecía, que tenía hambre. Pero al mismo tiempo, nunca dejó de ser Dios. No era 50 y 50. No era un 50% Dios y 50% hombre. Era 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo coexisten esas dos conciencias? Es algo que excede nuestra comprensión, pero esa es la afirmación central de la fe. Y el libro que analizamos insiste mucho en diferenciar esto de los mitos paganos, de los dioses griegos o romanos que tenían hijos con humanos. Sí, y la diferencia es fundamental. En esos mitos siempre había una unión física, carnal, entre un dios y una humana. El resultado era un semidios, un ser híbrido. Mitad y mitad. Exacto. Aquí no hay nada de eso. El ángel habla del Espíritu Santo y de cubrir con su sombra. Es una obra creativa y única de Dios. No es una relación mitológica. Es un milagro santo, una creación nueva. Y después de recibir esta explicación que desafía la biología, la lógica y todo, María da su respuesta. Una frase corta que, como dice el libro, hizo girar el eje de la historia. ¿Sí? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. El peso que tiene ese sí es... no nos damos una idea. Es una entrega total. Es el eco en el Nuevo Testamento de la respuesta del profeta Isaías cuando dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero no es una respuesta pasiva, no. Para nada. No hay que verla como una respuesta sumisa. Fue un acto de una valentía descomunal. Aceptar esto le exponía al juicio social, a la vergüenza, incluso al peligro de ser apedreada según la ley de la época. Claro, si se pensaba que había cometido adulterio. Exacto. Su fe fue más grande que su miedo. En ese instante, en esa habitación humilde, con esas palabras, la redención del mundo empezó a latir en su vientre. Exactamente. La historia dio un vuelco. El silencio de siglos se rompió no con un estruendo, sino con el susurro de una joven en un pueblo olvidado. Entonces, después de analizar todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué significa para nosotros hoy? Parece que la lección central de Nazaret es que Dios tiene una forma de operar completamente invertida a la nuestra. Totalmente. Él elige lo pequeño para revelar lo infinito. Esa es la verdad que nos sacude. Elige la aldea desconocida, la joven común, la casa humilde, para ejecutar el plan más grande de la historia. Y esa verdad, como concluye el libro, tiene una aplicación directa y poderosa para cualquiera. A ver. Si Dios descendió a lo ordinario, se habitó en la pobreza y escogió lo débil, entonces no hay ningún rincón de nuestra vida, por roto, oscuro o insignificante que nos parezca, donde su gracia no pueda irrumpir. El Dios que entró en Nazaret puede entrar en cualquier vida. El Dios que escogió a María puede obrar a través de cualquier persona, sin importar su currículum, que simplemente se rinde y dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. La encarnación no solo cambia la historia del cosmos, cambia radicalmente el valor del ordinario. Nuestra vida,
con sus rutinas, sus luchas, sus pequeños momentos. Todo se convierte en un escenario potencial para lo sagrado. Y bueno, la historia de Nazaret nos deja con una idea para reflexionar. Si la grandeza divina se manifestó en lo que el mundo consideraba débil y sin valor, ¿qué Nazarets en nuestra propia vida o en nuestra sociedad estamos ignorando? ¿Qué personas, lugares o situaciones hemos descartado como insignificantes sin darnos cuenta del potencial sagrado que podrían contener? ¿Te unirías a mí ahora para proclamar la buena nueva de Navidad? Porque un niño nos es nacido, regalo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, admirable, consejero, consejero, Dios fuerte, Dios fuerte, Padre eterno, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz. Estamos presentando El silencio que partió el mundo.
Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Hay momentos que de verdad lo cambian todo, ¿no? Y uno pensaría que esos momentos son, no sé, súper ruidosos, con mucha fanfarria, pero a veces el más grande de todos empieza en silencio, en un lugar que nadie mira. Hoy vamos a meternos en uno de esos momentos, y para esto nos inspiramos en un libro increíble, El silencio que partió el mundo, de Patricio Molina Rodríguez. Vamos a ver cómo un anuncio, casi un susurro en Nazaret, terminó haciendo eco por toda la eternidad. Ok, vamos a viajar en el tiempo. Pensemos en el escenario, siglo I. ¿Quién manda en el mundo? El Imperio Romano, claro. O sea, estamos hablando de un poder inmenso, con ejércitos, acueductos gigantes, leyes que llegaban a todas partes. Era literalmente el centro del universo conocido. Y en un imperio así, si algo grande, algo que de verdad iba a cambiar la historia, estaba por pasar, pues todo el mundo esperaba que fueran las grandes ciudades, ¿no? Lugares como Cesarea Marítima, que era como la joya de la corona romana en la costa, o en la mismísima Jerusalén, un lugar sagrado, lleno de historia. Ahí estaban los reyes, los sacerdotes importantes. Era donde, se suponía, pasaban las cosas. Pero, ¿saben qué? La historia que vamos a desgranar hoy no empieza en ninguno de esos lugares de poder, para nada. Empieza en un pueblito que, la verdad, a duras penas alguien podría encontrar en un mapa. Un lugar llamado Nazaret. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Porque el escenario que Dios escoge no es un palacio ni una gran capital, no. Es un lugar que se definía justamente por eso, por ser completamente insignificante. Y miren, no es una exageración. Los datos arqueológicos son ¡wow! Hablamos de una población de, qué sé yo, entre 150 y 400 personas. Unas cuantas casitas de barro construidas en una ladera. No había calles pavimentadas, solo senderos. La gente vivía de lo que cultivaba y de trabajos manuales. O sea, no era ni siquiera un pueblo. Era más bien una aldea, un puntito perdido en el mapa de Galilea. De hecho, para que se hagan una idea de la fama que tenía, uno de los futuros discípulos de Jesús llegó a preguntar, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Imagínense, era como un chiste, un lugar del que nadie esperaba absolutamente nada. Y es precisamente ahí, en ese lugar, donde todo comienza. La respuesta a esa pregunta, bueno, estaba a punto de sacudir al mundo entero. Y si el lugar era así de poco importante, la persona elegida, a los ojos del mundo, también lo era. Hablemos ahora de la joven que, sin saberlo, se convertiría en el centro de todo este evento. A ver, ¿quién era María? Pues miren, no era una princesa, ni una teóloga, ni nada por el estilo. Era una chica campesina, una adolescente, tendría unos 13, quizás 16 años como mucho, la edad normal para estar comprometida en esa época. Vivía en este pueblo sin prestigio alguno. Y su nombre, Miriam, que es María, era súper común. O sea, por donde se la mirara era una chica completamente normal y corriente. Y este es un punto clave, súper importante. María no fue elegida por sus méritos, no porque fuera la mejor o la más santa. Fue elegida por pura gracia de Dios. Pensémoslo así, no fue algo que ella se ganó, fue un regalo que recibió. Ella fue como el lienzo en blanco, y Dios era el artista que iba a pintar la obra maestra. Entonces, tenemos este escenario, un pueblo que no le importa a nadie, una chica súper normal, y es justo ahí, en medio de esa cotidianidad, que el cielo decide romper un silencio que había durado siglos. Y el mensajero que llega no es un ángel cualquiera, para nada. Es Gabriel, el mismo que le había explicado visiones sobre el fin de los tiempos al profeta Daniel, imagínense. Un ser celestial acostumbrado a hablar con profetas, con gente súper importante. Y ahora su misión es entrar en una casita humilde de Galilea para hablar con una adolescente. El contraste es brutal. Fíjense bien en el saludo. Es increíble. El ángel no le dice «Hola María». La llama por una nueva identidad, muy favorecida o llena de gracia. Le está diciendo lo que Dios ha hecho en ella, no algo que ella haya logrado por sí misma. Obviamente, con un saludo así, ella se queda totalmente desconcertada.
La palabra original en griego es fascinante, que charitomene. Es un término súper específico y significa algo así como alguien que ha sido llenado por completo de una gracia que ha recibido. La clave está en eso, recibido. No es que ella sea la fuente de la gracia, sino que fue, digamos, inundada por un regalo que vino directamente de Dios. Y después del saludo, Gabriel va al grano y le da el mensaje. Y cada punto es una bomba, porque conecta con profecías que tenían cientos de años. Le dice que va a concebir, que tendrá un hijo, que se llamará Jesús, que será grande, que lo llamarán Hijo del Altísimo, que heredará el trono de David y que su reino no tendrá fin. ¡Wow! Toda la historia de un pueblo estaba llegando a su punto culminante en esa pequeña habitación. Y la respuesta de María es súper lógica. Ella no duda, no pregunta, ¿será que esto va a pasar? No. Ella pregunta, ¿cómo va a pasar esto si soy virgen? Es una pregunta de fe, de alguien que está tratando de entender el cómo de Dios. Es su lado práctico intentando procesar algo que es, imposible. El ángel le explica que todo será obra del Espíritu Santo. Y entonces llega el momento clave, el momento decisivo. Piensen en esto. Todo el plan de Dios, toda la historia de la salvación, estaba esperando la respuesta de esta chica. Y su respuesta es una de las frases más poderosas de la historia. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¡Pum! Con esa simple frase, con ese sí de entrega total, de fe absoluta, María cambia el curso de todo. En ese preciso instante, la eternidad entró en el tiempo. Ok, todo esto pasó hace 2000 años. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de esto? ¿Qué nos dice a nosotros hoy esta historia de una aldea olvidada y una joven? Bueno, creo que el primer mensaje es clarísimo. A Dios le encanta elegir lo pequeño para mostrar lo infinito. No busca los grandes escenarios, los lugares que el mundo aplaude. Prefiere lo humilde. También nos enseña que Dios ilumina lo que el mundo ha olvidado. Su especialidad es ir a esos rincones donde nadie mira, tomar a las personas que nadie valora y ponerlas en el centro de su plan. Y quizás lo más potente de todo, Dios habita en lo ordinario. Lo divino no está solo en los templos o en los momentos súper especiales. Dios se mete en nuestra rutina, en nuestra vida de todos los días. Lo más sagrado puede pasar mientras hacemos nuestras cosas de siempre. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si Dios pudo entrar en un lugar tan insignificante como Nazaret, y en la vida de una chica tan común, para cambiar el mundo, ¿dónde puede entrar hoy? La lección de Nazaret es esa, que no hay lugar demasiado pequeño, ni persona demasiado normal, para que Dios haga algo extraordinario. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó, donde exploramos el momento más asombroso de la historia, la encarnación del Salvador. Si deseas profundizar aún más en estas crónicas, puedes comunicarte directamente con el autor, Pastor Patricio Molina Rodríguez, para adquirir el libro en formato digital y continuar descubriendo los secretos y maravillas de aquel nacimiento que cambió el mundo para siempre. No dejes que esta historia permanezca solo en palabras. Déjala transformar tu corazón. Esta fue una producción de Rosas 738 Multimedias y una coproducción de Hypna Medios.